¿Dónde empieza la nefrona? En el glomérulo, ¿cierto? El glomérulo que tiene una arteria que es aferente y otra arteria que es eferente. ¿Y cómo voy a distinguir yo cuando es aferente y cuando es eferente? ¿Ok? Acuérdense. ¿Cómo se dice cajero automático en inglés? ATM, ¿cierto? ATM. ¿Ok? ¿Y para qué vas al cajero? Para sacar efectivo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, entras al ATM y retiras ¿qué cosa? Efectivo. Entonces, la arteria que entra, ¿cómo se llama? Aferente, ¿cierto? Y lo que sale, eferente. Entonces, vamos a tener una arteria acá, aferente, la que entra, y eferente, la que sale. Y adicionalmente a eso, ¿cómo se llama esta pelotilla de capilares? Ese es el glomérulo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y por qué es importante el glomérulo? Porque es un conjunto de capilares, ¿sí? Que son capilares fenestrados, ¿cierto? ¿Y por qué son capilares fenestrados? Porque tiene poros por las partes. Porque tienen poros pequeños. ¿Pero esos son los poros que se encargan de filtrar? No, ¿cierto? ¿Quiénes son los poros que se encargan de filtrar? Perdón, ¿quiénes son las estructuras que se encargan de filtrar? Esto que está acá, ¿cierto? ¿Qué es esto? La membrana basal glomerular. ¿Y esos puntitos? ¿Y esta célula gigante? El povocito, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos a tener acá la nefrona, ¿sí? El túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, el asa de Henle, el asa descendente delgada, ascendente delgada, ascendente gruesa, luego el túbulo contorneado distal, el túbulo recto distal, ¿sí? Y vamos a ver que el túbulo contorneado, el túbulo colector que antes conocíamos va a tener 3 partes, ¿ok? No se preocupen, vamos a ver poco a poco esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? Esto que está acá lo hemos ampliado, ¿cierto? ¿Y esto qué sería? Un corte o un glomérulo, ¿cierto? Si hemos dicho que son capilares fenestrados, ¿sí? ¿Ok? Y el glomérulo está envuelto por una cápsula. ¿Cómo se llama esa cápsula? Cápsula de Bowman. Y entre el glomérulo y la cápsula de Bowman hay espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio de Bowman. ¿Ok? ¿Y cuál es la función de la nefrona? ¿Por qué se dice que la nefrona es la unidad funcional del riñón? ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar, ¿cierto? ¿Y cuál es la otra función? Producir orina, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la función del riñón entonces? La primera, filtración, ¿cierto? Y la segunda, producción de orina, ¿cierto? No, acuérdense, ¿ah? En la nefrona no se absorbe. ¿En la nefrona qué se hace? Se reabsorbe, ¿cierto? ¿Cuáles son las 3 principales funciones de la nefrona? Filtración, reabsorción y excreción o secreción, ¿cierto? ¿Y se acuerdan que les dije en Morfo 2 que la filtración no se alteraba? Y les dije en Morfo 3, van a ver cómo se altera la filtración glomerular. Ya, pues ahora sí se puede alterar la filtración glomerular. ¿Ok? Vamos a ver cómo. ¿Y qué estructura? Si es que ya sabemos que acá está la nefrona, la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, ¿qué sería esto? ¿El inicio de qué? Del túbulo contorneado proximal. ¿Aquí habría sangre? No, ¿cierto? Ahí es donde se empieza a producir la orina, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cómo se llama esto que está acá? Polo vascular. ¿Qué dice acá? Aparato El aparato extraglomerular. ¿Y por quiénes está compuesto el aparato extraglomerular? ¿Por quiénes? ¿Células mensajiales? ¿Ya? ¿Y cuáles son las células extraglomerulares? Las células granulares o granulosas que se encargan de ¿qué cosa? De producir eritropoyetina. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras células hay? No, ahí hay povocitos. ¿Para qué sirve el aparato extraglomerular? Si ustedes se dan cuenta, miren, el aparato extraglomerular es la única conexión en el túbulo del túbulo contorneado distal con el glomérulo. ¿Y para qué es eso? Para el sistema renal. Exacto. Porque, ¿qué pasa si hay algo que está mal acá? ¿Quién lo va a corregir? El aparato extraglomerular, pues por eso está ahí. ¿Ok?
Por ejemplo, imaginemos que tenemos mucho sodio. Si tenemos mucho sodio, ¿se acuerdan de Morfo 2? ¿A quién jala el sodio? El agua, ¿cierto? Y si tenemos mucho sodio, mucha osmolaridad, vamos a tener que compensar con agua, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a compensar con agua? Porque esto lo va a sentir, pues. Esta que está acá, que es la mácula densa, ¿ok? Va a sentir y va a hacer dos cosas. O abre o cierra la arteria aferente. ¿Ok? Si es que cierra la arteria aferente, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber más o menos sangre que entra al riñón? Menos. Menos, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y va a haber más o menos filtración? Menos. Entonces, ¿va a haber más o menos líquido para reabsorber? Menos, ¿cierto? ¿Ok? Y también les sirve como un mecanismo de protección. Porque ¿qué pasa si ustedes saliendo de acá cruzan el puente y les meten un cuchillazo para robar ese celular? Va a empezar a sangrar, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con el flujo sanguíneo total? Va a disminuir, ¿cierto? Entonces, esto que está acá le permite al riñón, a pesar que afuera estés desangrándote, mantener un flujo adecuado, hasta donde pueda. ¿Ok? Es un mecanismo de protección. ¿Sí? Como es la puerta de entrada, ellos regulan simplemente si es que, o sea, afuera puede estar pasando lo que sea y esto protege a tu riñoncito. ¿Sí? Si es que tiene muy poco flujo, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión, ¿cierto? Va a hacer vasoconstricción, porque ustedes se acuerdan que qué pasaba cuando hacíamos vasoconstricción. ¿Se acuerdan del ejemplo de la manguera? ¿Sí? ¿Ustedes han ido a su jardín alguna vez? ¿Han regado su jardín? ¿Y qué pasa cuando presiono la manguera? Sale a presión, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando hago vasoconstricción? Aumenta la presión. ¿Y en este caso aumentaría la presión? No, ¿cierto? ¿Qué aumentaría? El flujo. ¿Y por qué no puede aumentar la presión? ¿Por qué no puede aumentar la presión arterial? Perdón, la presión renal. Porque tanto la arteriola aferente como aferente, ¿dónde termina? En el glomérulo, pues. Sí, el glomérulo es un montón de huequitos. ¿Sí? No tiene por qué aumentar, porque simplemente se distiende y listo. ¿Ok? Hasta aquí, algo que no hayan entendido con respecto a esto. ¿Ok? De nuevo, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? ¿Cuáles son las partes que les enseñé de la nefrona y Morfo 2? Eran 4, ¿cierto? Contorneo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué estructura se forma como un ovillo de capilares? El glomérulo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Quién recubre el glomérulo? La cápsula de Bowman. ¿Y cómo se llama el espacio entre el glomérulo y la cápsula de Bowman? El espacio de Bowman. ¿Ok? A este nivel, ¿puede haber sangre? No, ¿cierto? ¿Qué va a haber? Un ultrafiltrado. Ese es el inicio de la orina, pero no es la orina como tal, ¿cierto? Porque la orina como tal se forma acá. No, ¿cierto? Cuando se juntan todos los túbulos colectores. ¿Ok? Solo por curiosidad, ¿sí? Si les preguntan, esto que está acá, ¿sí? ¿Dónde se ubica la mácula densa? Es normalmente en la rama ascendente gruesa o en algunas porciones del túbulo distal. ¿Ok? Justo en la intersección, cuando la rama ascendente gruesa se está convirtiendo en túbulo contorneo distal, ahí está la mácula densa. ¿Ok? Ya hemos visto lo macro. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir nomás al microscopio, pues. ¿Sí? Es un capilar. ¿Y por qué se caracteriza ese capilar? Fenestrado, ¿cierto? ¿Y qué está debajo de ese capilar fenestrado? Entre el podocito y el capilar. La membrana basal glomerular, pues. ¿Ok? Acuérdense, siempre es un sanguchito. ¿Ok? ¿Quién va abajo? Las células endoteliales, ¿cierto? Los capilares. Luego, la membrana basal glomerular. ¿Y luego quién va a venir? Los podocitos. ¿Ok? De nuevo, abajo, ¿quién está? El capilar o células endoteliales. Luego, la membrana basal glomerular. Luego, el podocito. Okay. Y si ustedes se dan cuenta, miren, ¿no se han dado cuenta que acá los capilares tienen una vaina así medio celeste? ¿Qué es eso? Eso es el glucocálix. ¿Ok? Que también sirve como barrera, como ustedes podrán ver acá, ¿sí? Como barrera de filtración. ¿Ok? Entonces, siendo prácticos, ¿cuántas capas de filtración hay en el riñón? 4, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Ahorita que les acabo de decir que hay
Glucocálix. Luego viene ¿qué cosa? Células endoteliales o capilares fenestrados. Luego, membrana basal glomerular. Y luego, el podocito. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, entre cada una de estas púas hay un espacio, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese espacio? El diafragma renal o diafragma de la hendidura. ¿Ok? Esto que está acá. ¿Ok? Y a esto le vamos a dar zoom. ¿Ok? ¿Y qué sustancias voy a encontrar en ese diafragma? La nefrina. ¿Y qué más? ¿Qué dice ahí? El NEF1. ¿Ok? ¿Y cuál es la función de la nefrina y el NEF1? Simplemente, ¿ustedes han visto estos cierres, cómo se llaman? ¿Los pegapegas? ¿Ok? ¿Sí? Un lado y el otro. ¿Ok? Lo mismo va a ser la nefrina y el NEF1. ¿Sí? Se van a juntar, ¿para qué? Para que nada pueda pasar por ahí. ¿Ok? Como otra barrera de filtración. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, yo sé que ese dibujo se ve bien maleado, pero hemos ido de más grande a más pequeño. ¿Ok? ¿Está bien o una más? Ok, una más. ¿Qué teníamos arriba a la izquierda? La nefrona, ¿cierto? ¿Y eso rojito que estaba en la nefrona qué era? Glomérulo. El glomérulo tenía una arteria aferente, que es la que entra, y una arteria eferente. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Los glomérulos, ¿por qué se caracterizaban? Porque eran capilares fenestrados, ¿cierto? ¿Qué significa capilares fenestrados? Hay huequitos, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cuánto miden esos poros? Pregunta de examen. 70 nanómetros. ¿Ok? Y ustedes dirán, 70 nanómetros es bastante, es mucho o poco. Es casi nada, pues todas las células se pueden pasear por ahí, perdón, todas las proteínas se pueden pasear por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la barrera más efectiva para filtrar? ¿Las capilares fenestrados? No, ¿cierto? ¿Quiénes son? La membrana basal glomerular y el podo. ¿Ok? Cada glomérulo estaba revestido ¿de quién? De una cápsula. ¿Cómo se llama esa cápsula? Cápsula de Bowman, ¿cierto? Y la cápsula de Bowman, entre la cápsula de Bowman y el glomérulo había un espacio. ¿Cómo se llama el espacio? El espacio de Bowman. Ok. ¿Y se acuerdan que hace un momento hablábamos de esto que está acá? Esta era la mácula densa, ¿cierto? Perdón, el aparato glomerular. ¿Ok? Y miren, entre capilares también hay una célula que se llama ¿qué cosa? Célula mesangial. ¿Ok? ¿Y para qué sirve esa célula mesangial? ¿Qué es una célula mesangial? Es un miofibroblasto, ¿ok? Que ayuda a sintetizar la matriz que está entre los capilares y también puede tener funciones contráctiles. Luego, pasamos de acá a una versión micro, ¿cierto? En esta versión micro, ¿cuántas capas de filtración teníamos? 4. ¿Cuáles eran? De adentro hacia afuera. Glucocálix. ¿Qué más? El endotelio o el capilar. ¿Qué más? La membrana basal glomerular. Y por último, el podocito. ¿Ok? Y entre cada una de estas estructuras del podocito que teníamos, el diafragma de la hendidura, ¿cierto? ¿Ok? O el diafragma. ¿Y el diafragma por qué se caracterizaba? Porque tenía nefrina y NEF1. ¿Cuál era la función de la nefrina y la NEF1? Otra barrera de filtración. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Ok? Sí, yo sé que es bastante información, pero he tratado de estructurarla de manera que podamos ir de macro a micro y ubicarnos más o menos. ¿Ok? Toda la barrera de filtración. O sea, los 4 forman una barrera de filtración, pero ¿quiénes filtran realmente? ¿Quiénes hacen la función realmente? Son la membrana basal glomerular y el podocito. ¿Sí? Cuando vayamos viendo, cuando veamos la parte 2 de esto, vamos a ver que cada una de las barreras tiene afinidad o tiene una función específica, filtrar diferentes tamaños de moléculas. ¿Ok? Pero por ahora hay que quedarnos con eso, que son 4 de la barrera de filtración. ¿Ok? ¿Y para qué servía el aparato extraglomerular?
¿Por qué estaba juntando el túbulo contorneado distal y la arteria aferente y eferente? Sentir la... Para poder censar los cambios en molaridad, para tener una respuesta adecuada a los cambios de molaridad, ¿cierto? ¿Ok? Ok. Yo sé que son muchos nombres, ¿sí? Pero vamos parte por parte, ¿ok? Aquí tenemos la arteria que entra, ¿cómo se llama? Aferente. Luego, glomérulo, ¿cierto? Y la arteria que sale. Diferente. Y entre las dos arterias, ¿quién va a estar siempre? El aparato yuxta con la mácula densa a la cabeza, ¿cierto? ¿Ok? Luego va a venir una estructura que, miren, forma curva, ¿cierto? Está contorneado y está proximal a la nefrona, al inicio de la nefrona. ¿Cómo se va a llamar? Túbulo contorneado proximal. Y luego va a haber una parte que está casi recta, ¿cierto? ¿Cómo creen que se va a llamar? Túbulo recto proximal. Luego tenemos acá una estructura que desciende, ¿cierto? El asa de Henle, pero el asa descendente, ¿delgada o gruesa? Gruesa. Luego vamos a tener un asa descendente delgada. Luego un asa ascendente delgada. Y luego un asa ascendente gruesa. ¿Ok? Entonces, recapitulando, tenemos túbulo contorneado proximal. Luego viene túbulo recto proximal. Luego viene el asa descendente delgada o gruesa. El asa descendente gruesa. Luego el asa descendente delgada. Luego el asa ascendente delgada. Y luego el asa ascendente. Mira, ahí vamos 6, ¿no? ¿Ok? Luego va a venir una parte del túbulo contorneado que va a ser, perdón, de una parte de la nefrona que va a estar distal, pero también es contorneado. ¿Cómo creen que se va a llamar? Túbulo contorneado distal, ¿cierto? Okay. ¿Y luego qué va a venir? ¿Un túbulo recto distal? No, pues miren. ¿Cómo creen que se va a llamar un túbulo que conecta dos túbulos? Túbulo de conexión. ¿Ok? Y luego viene la parte inicial del túbulo colector. ¿Cómo se va a llamar? Túbulo colector inicial. ¿Ok? Tenemos rama descendente gruesa. Sí. Ahí la mencionamos. Ah, no, acá no lo menciono. ¿Ok? Esto es de oro. Sí, déjalo así. Déjalo como túbulo recto proximal nada más. No. Solo rama descendente delgada y rama ascendente delgada, perdón. Sí, tienes razón. Ok. De nuevo, ¿ya? Sí. Túbulo contorneado proximal. Luego viene el túbulo recto proximal. Luego el asa descendente delgada, nada más, ¿ya? Luego viene el asa ascendente delgada, luego la ascendente gruesa. Y luego cuando se junta con la mácula densa, ¿qué se forma? El túbulo contorneado distal. Luego viene, ¿qué cosa? El túbulo de conexión, ¿cierto? ¿Ok? Y luego el túbulo colector inicial. Ok. Pensé que había puesto la otra diapositiva, tienes razón. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué no me quedo con solo túbulo contorneado distal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y... Porque suena más cool, ¿cierto? No, pues, porque cada una de las partes tiene un tejido totalmente distinto. ¿Sí? Antes nadie se había tomado la molestia de sacar una biopsia de cada una de estas partes y ver qué tipo de célula tenía. Ahora ya se puede hacer eso. ¿Ok? Acá están todas, ¿ya? De nuevo, túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, asa descendente fina, rama ascendente fina, rama ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, túbulo de conexión, túbulo colector inicial, túbulo colector cortical y túbulo colector medular externo y túbulo colector medular interno. Doctor, ¿y qué es eso? Acá está, pues. Túbulo colector y túbulo colector distal y así sucesivamente. Un ratito que quiero ver dónde está la otra diapositiva. Ok. ¿Cuál quieren? ¿Esta o esta? Esa. Ok.
Acá están las nuevas 11 partes de la nefrona, ¿ya? Y ahí también tienen por qué se caracteriza cada una de ellas. ¿Ok? Si quieren, uno se acerca y se lo pasa a los demás. Para que no se lo mande a nadie. Eso es bueno. Ah, ¿quieren que les comparta los diapos? Sí, por favor, por favor. Qué amable. No, después van a estar vendiendo las diapos. ustedes son No, ¿qué? Pues si mis audios lo están vendiendo a 5 soles, valgo menos que una hamburguesa en el abuelito. Se indigna. Ok. Ya hemos visto todo lo que es la anatomía fisiológica del riñón, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna duda sobre las 3 diapositivas anteriores? ¿Ok? No he decidido meterle más cosas porque es bastante pesado, como se habrán dado cuenta. ¿Ok? Así que ahora vamos a hacer algo más práctico. ¿Ok? ¿Qué es el equilibrio ácido-base? ¿Qué dice ahí? Ok. Es todo lo que hace tu cuerpo para mantener estable, ¿qué cosa? La concentración de hidrogeniones, ¿cierto? Porque como ustedes sabrán, ¿de dónde viene el pH? ¿Cuál es la fórmula de pH? En un logaritmo en base a 10 de qué? De la concentración de hidrógeno. Ok. Esta es la fórmula de pH, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que yo tenga un pH 14 y que yo tenga un pH 7? O que tenga un pH 1. Si yo tengo menos pH, voy a tener más concentración de hidrogeniones. Y si tengo más pH, menos concentración de hidrogeniones. Porque si yo aplico la fórmula, ese pH que voy a tener, que cuando está muy ácido es 10 a la menos 1, ¿cierto? Y cuando está muy alcalino, 10 a la menos 14. ¿Ok? Y por su curso de matemática del colegio, ¿quién es mayor? ¿10 a la menos 1 o 10 a la menos 14? 10 a la menos 1, ¿cierto? Y si no quieres pensar en eso, ya te he puesto acá el resumen. A menos pH, más concentración de hidrogeniones, y a más pH, más concentración de hidrogeniones. Ok. Cuando tú tienes alguna alteración en el pH, ya sea acidosis o alcalosis, tu cuerpo va a tratar de compensarlo. ¿Ok? ¿Y cómo lo va a compensar? Con los buffers, pues. ¿Qué son los buffers? Amortiguadores o tampones de cambios de pH, ¿cierto? ¿Cuál es el buffer más conocido? El bicarbonato, ¿cierto? Pero también hay, ¿qué cosa? Fosfatos, algunas proteínas, como la albúmina, por ejemplo. ¿Ok? Y tenemos lo que vamos a ver hoy día. ¿Se acuerdan? Que cuando los pacientes también tienen problemas respiratorios, les tomamos un ABA, ¿se acuerdan? Sí. Ya pues, y si tienen un problema renal, ¿también qué le tomo? Un ABA. ¿Para qué? Para saber si tanto el riñón como el pulmón compensan lo que está pasando en el paciente actualmente, ¿cierto? Ok, a esto sí tómenle foto, por favor, es importantísimo. Ok, los valores normales de cada uno. Ok, algunos libros lo consideran esto como 735 o 745, ¿verdad? ¿Ya está? Ok. Entonces, cuando hablemos de trastornos ácido-base, solo tengo dos opciones. O mi paciente está en acidosis, o mi paciente está en alcalosis. ¿Y qué
qué va a pasar si es que yo tengo un trastorno de acidosis? Solo tengo dos opciones. O tengo mucho ácido, o tengo poca base, ¿cierto? En este caso, ¿quién se comporta como un ácido? El CO2. ¿Quién se comporta como una base? Entonces, si tengo acidosis, solo tengo dos opciones. Mucho CO2 o poco bicarbonato. Y si tengo alcalosis, una vez que ya sé cuál es el problema, si es que es acidosis o alcalosis, tengo que ponerle el apellido, pues. Si es que esta acidosis es causada por algún problema respiratorio o metabólico. Si es que el problema tiene que ver con CO2, ¿cómo se llama? Y si el problema tiene que ser con bicarbonato, metabólico. Doctor, no entiendo. Aquí te lo he puesto en un gráfico. ¿Ok? De nuevo, si tengo un pH, ¿cuál es el pH normal? 35 a 45, 36 a 44, lo que tú quieras. ¿Ok? ¿Y cómo se llama cuando el pH está normal? Y cuando está bajo se llama acidosis y cuando está elevado se llama alcalosis. pH neutro. pH neutro, ¿sí? Muy bien, doctora. Eudemia, pues. ¿Ok? Y acá está, mira. Menos de 7.35, ¿qué es? Acidosis. ¿Y por qué puede estar acidótico? Porque tengo mucho CO2 o porque tengo bajo bicarbonato. Y si tengo mucho CO2, ¿cómo se va a llamar esta acidosis? Acidosis respiratoria. Y si tengo bajo el bicarbonato, metabólica. Y si tengo más de 7.45, alcalosis, ¿cierto? Y si la alcalosis es por riñón, metabólica. Y si la alcalosis es por pulmón, respiratoria. ¿Cuál de los dos mecanismos puede responder más rápido? ¿El riñón o los pulmones? El pulmón, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la respuesta del organismo a estos trastornos? Por ejemplo, si yo tengo acidosis respiratoria, ¿qué tengo que hacer? Si tengo una acidosis metabólica, disminuir el CO2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Doctor, ¿y qué es esto que está acá? Este es el trastorno primario, o sea, estos que están acá arriba. ¿Y lo que está abajo qué es? La respuesta a ese trastorno primario. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Y qué pasa si en el camino de tratar de compensar este problema que tenemos, el trastorno primario, mi cuerpo se pasa de lanza, ¿ok? Y compensa más de lo que debería? ¿Qué te va a generar? Un trastorno secundario. No entiendo, doctor. Aquí te lo he puesto en el cuadrito. ¿Ok? ¿Sí? Simplemente, si es que no te ubicas, lees por columnas, pues. ¿Ok? Vamos a hacer solo un ejemplo, ¿ya? Si tengo pH menos de 7.35 y tengo bajo el bicarbonato, ¿qué sería? Acidosis metabólica. ¿Cuál sería la compensación? Disminución del CO2, ¿cierto? Y si es que disminuye mucho mi CO2, ¿y qué tendría? Una acidosis metabólica, ¿con qué? Con una acidosis respiratoria. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Miren cómo hemos pasado de esto que estaba acá, ¿sí? Primera línea, que es el trastorno primario, al trastorno secundario, ¿verdad? Ha sido poquito a poquito. ¿Ok? Otro ejemplo. Por ejemplo, tengo acá, más de 7.45. ¿Ok? ¿Qué sería? Alcalosis. Si la alcalosis es por CO2, ¿cuál sería el mecanismo de compensación? ¿Aumento? No, disminución. Disminución, ¿cierto? Disminución de bicarbonato. Y si disminuye mucho, ¿qué voy a tener? Voy a tener una alcalosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Ahí está tu trastorno secundario. ¿Ok? ¿Y cómo voy a ver esto? ¿Ok? Cada uno de los trastornos tiene su propio mecanismo de compensación.
Ok. Creo que está muy chiquito. ¿Lo puedo hacer más grande? ¿Está bien ahí? ¿Lo ven todos? ¿Sí? Ok. Aquí tienen dos opciones. O se acuerdan esto que está acá, o se acuerdan las fórmulas que les voy a mostrar después. ¿Ok? Espérense, creo que acá tengo... Ahí está, acá está más bonito. ¿Ok? Lo mismo que tendríamos acá. ¿Ok? Esto que está acá, lo he pasado por acá. ¿Ok? Si tengo una acidosis metabólica, ¿cómo voy a encontrar el bicarbonato normal? Si tengo una acidosis respiratoria, ¿cómo va a ser la compensación? Y lo mismo con alcalosos. ¿Ok? No se preocupen, después si quieren les paso los diapos. ¿Ok? Así que, ¿cuáles son las dos opciones? ¿Lo hago con fórmula o lo hago con comparación, cierto? ¿Ok? Ustedes escogen el método que ustedes quieran. ¿Ok? Igual les va a salir, no se preocupen. ¿Ok? Doctor, ¿y cómo se calcula el trastorno terciario? ¿Ok? El trastorno terciario es un poquito más complejo. ¿Ok? Esta es la fórmula para el trastorno terciario. ¿Ok? Con la fórmula del bicarbonato corregido. ¿Ok? Y hay algo, doctores, que no tienen que olvidarse. Y métanselo en la cabeza así de frente, ¿ah? Si yo veo acidosis metabólica, sí o sí tengo que calcular ¿qué cosa? El anion gap. De nuevo, si yo veo ¿qué cosa? Acidosis ¿Qué metabólica. tengo que calcular? El anion gap. ¿Y qué es el anion gap? Es la brecha de aniones, pues. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Ahí está, pues. Los positivos menos los negativos. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiénes son los negativos? Cloro y bicarbonato, ¿cierto? ¿Ok? Esos los dos los sumo y también le quito ¿qué cosa? Perdón, al sodio ¿qué le quito? Esos dos, pues. ¿Y cuál es el valor normal? De 8 a 12. ¿Ok? Y hay algo que van a recordar para toda su vida, por favor. Este valor se tiene que corregir cuando tenemos hipoalbuminemia. ¿Sí? Cuando hay trastornos de la albúmina, tenemos que corregir este valor. ¿Ok? Ahorita no les voy a enseñar cómo se corrige porque es bastante complejo. ¿Sí? Ya van a tener su curso de nefrología, ¿ok? En donde van a ver esto en medicina. ¿Ok? Igual que el trastorno terciario. ¿Ok? Ya van a llevar neumología, ya van a llevar nefrología, en donde les van a enseñar cómo calcular el trastorno terciario. ¿Ok? Con que ustedes a nivel de Morfo 3 puedan calcular el trastorno secundario, para mí está bien, suficiente. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos un ABA. Miren, ¿ah? Estas diapositivas van pasito a pasito. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuánto tiene de pH? ¿Qué es eso? Acidemia, acidosis, lo que quieran decir. ¿Ok? Acidemia, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Todos saben qué es acidosis? ¿O acidemia? ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre acidosis y acidemia? Acidemia es cuando la encuentras en sangre y cuando ya empieza a haber daño en los tejidos, es así. Entonces, lo mismo que hipoxia y hipoxemia, ¿cierto? Ok. Listo, segundo paso. ¿Ok? ¿Cuál sería el trastorno primario? Que está disminuido, tiene los valores normales, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores normales de bicarbonato? Les dije que le tome foto. 24 más menos 2. ¿Quién está disminuido ahí? El bicarbonato. De nuevo, si yo tengo acidosis, tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? ¿Tengo mucho CO2 o tengo bajo qué cosa? ¿Cuál de las dos opciones es? Bajo bicarbonato, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaría si está bajo el bicarbonato? ¿Y qué les acabo de decir hace 5 minutos? Que cuando tengo acidosis metabólica, ¿qué voy a calcular? El anion gap. El anion gap. ¿Y cuál sería el tercer paso? Calcular el anion gap. ¿Y cuál sería el anion gap de este paciente? Ahí está abajo. 17, ¿cierto? Si quieren corrobórenlo. ¿Cómo se calcularía? 113 más ¿cuánto? Perdón, 113 más
más 14, ¿cierto? Y a eso le restamos el valor del sodio, ¿cierto? Ok. ¿Y cuál era el valor normal del anion gap? De 8 a 12. ¿Y si te ha salido 17? Está elevado. ¿Y cuál sería el nombre completo? Acidosis metabólica, anion gap L elevado. Ese sería el trastorno que Primario. primario, ¿cierto? ¿Ok? ¿Nos quedamos tranquilos con eso? No, ¿cierto? Tenemos que ver si es que hay un trastorno secundario. Ok. ¿Hasta aquí estamos bien todos? Ok, miren, ¿ah? ¿Cuál es el primer paso? pH, ¿cierto? Ok. ¿Este pH qué es? ¿Acidótico o alcalótico? Y para acidótico tenemos dos opciones. O hay mucho CO2 o hay bajo bicarbonato, ¿cierto? ¿Aquí hay mucho bicarbonato? No, perdón, ¿acá hay bajo bicarbonato o aumento de CO2? Entonces, ¿qué sería? Metabólica, ¿cierto? ¿Ok? Y esa acidosis metabólica se le calcula siempre ¿qué cosa? Y en este caso, ¿cómo salía el anion gap? L elevado, o anion gap alto, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago para ver si está compensado o no? ¿Se acuerdan que les dije que había una fórmula cuando había acidosis metabólica? Ya pues. ¿Sí? Acá si quieren lo hacen con la fórmula o lo hacen con esto. ¿Ok? Por cada 1 que baja de bicarbonato, ¿cuánto bajaba el CO2? 1.2. ¿Y cuánto ha bajado de bicarbonato? ¿Cuánto es el valor normal? De 22 a 26, ¿cierto? ¿Y cuál sería el punto medio? 24. ¿Y cuánto está ahorita? ¿Cuánto ha bajado? Entonces, para que mi cuerpo esté compensado, ¿cuánto tendría que haber bajado el 12, ¿cierto? ¿Ok? Acá está pues. 40 menos 12. Y siempre le vas a agregar ¿qué cosa? Más menos 2. ¿Ok? ¿Y cuánto te ha salido el resultado? Te sale 28 más menos 2, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor inferior? 26. ¿Y cuánto está tu CO2? Y si es que tu CO2 está por debajo de lo que debería estar, alcalosis. ¿Pero qué alcalosis? Si es que el problema es CO2. Respiratorio. Ok. Ya, si que quieren ponerse exquisitos, le calculan el terciario también. Ok. Doctor, una consulta. ¿Por qué era 12 en el paso anterior? ¿Te acuerdas que acá hay por cada uno que baja 1.2? ¿Sí? Hay a 10 por 1. Y si acá es 10, ¿acá cuánto sería? Ok, 12, ¿cierto? Por eso acá le están restando. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor normal de CO2? De 35 a 45, ¿cierto? ¿Cuál es el punto medio? 40. 40 menos 12, 28. Y le agregas más menos 2, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, con este valor que tú tienes acá, vas a compararlo con el que está ahí, pues. Y como tu valor de CO2 está más bajo de lo que debería estar, o sea, de lo que tú esperas, ¿cómo se llama eso? Si el CO2 está más bajo. Alcalosis, ¿cierto? ¿Y alcalosis qué sería si es que el problema es el CO2? Respiratorio. Ok, esto si quieren lo apuntan, si quieren no. ¿Sí? Como les dije, para nivel Morfo 3, ¿sí? Suficiente con que sepan calcular primaria y secundaria. ¿Y cuál sería la respuesta en caso de este ABA? ¿Cuál es el trastorno primario? Con anion gap elevado. ¿Y cuál sería el trastorno secundario? Alcalosis respiratoria. Ok. Ahora vamos a hacerlo, ¿ok? Con este ABA, pero nosotros solos, ¿ok? Vamos pasito por pasito, ¿ok? Si pueden cojan una hoja, ¿ok? Para que lo resuelvan ustedes mismos. Ok, les doy unos minutos y yo lo resuelvo. Pásalo al grupo, por favor. Si quieren, le toman foto al ejercicio y luego volvemos a la página donde Nosotros la tabla.
alguna duda, aprovechando que estamos acá, levanta la mano y me acerca. Ya. ¿Sí? Si están perdidos también y no han entendido nada, me dicen. El H Porque en todo caso, ¿quién estaría más afectado? El que está más bajo, ¿cierto? Porque el cloro no tiene nada que ver. Porque el cloro no tiene nada que ver. Ni el sodio ni el cloro modifican el pH, solo el CO2 y el bicarbonato. ¿Cuándo te dan el cloro? ¿Para qué? Para que calcules el año largo. Doctor, No, pero el CO2 está bajo. el HCO3 también. Por eso, cuando ves un trastorno así, ¿quién está más afectado? ¿Quién estaría más afectado, el pulmón o el riñón? El pulmón. ¿Quién está más bajo? Ah, o sea, de los dos bajos El riñón. ¿Quién está más bajo? El riñón. Claro. De los dos decido quién está más bajo para poner más prioridad. 23 o 24. Pero puede que el 4 y 2 ¿cuál está peor? De los que están más, ¿cuál de los dos está más bajo? 22, 23, 14, no, 48, 24. Sería 24 la media carga, tiene 10. Entonces sería 40, tiene 25. Porque mira, entre los dos, ¿quién está más bajo? No, porque el CO2 trabaja menos. ¿Qué pasó? Doctor. Ya vamos a ver cuando ya les parece que era el nivel elevado, pero eso es otra cosa. ¿Ya está? Si es CO2, Ok. Lo hacemos juntos, ¿ya? Ok. Primer paso. ¿Cómo está el pH? Ah, ¿ácido o alcalino? Ácido. ¿Ok? ¿Y cuál de los dos está más jodido? ¿El bicarbonato o el CO2? El bicarbonato, ¿cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el metabolismo del riñón. Porque ¿cuánto es el valor normal de 22, 26. De 22 a 26. ¿Ok? ¿Qué sería? Una acidosis. Y de nuevo, Calculamos la gota de ¿qué les dije cuando tenemos una acidosis metabólica? ¿Cuánto sale el ANGAP? Doctor, y a mí no me preocupa que el ANGAP salga en 40, en 50, es lo mismo. De nuevo, ¿en qué estás? En morfo 3. ¿Tú vas a dar terapia dialítica? ¿Tú vas a meterle sodio o potasio al paciente? Entonces, o que te salgan en el elevado suficiente. ¿Ok? ¿Y qué hago? ¿Qué fórmula aplico? Ok, por cada uno de bicarbonato que baje. Ok. 24, ¿cuánto ha bajado? Para llegar a 10. 14, ¿cierto? el otro bajó 15. ¿No sería CO2? ¿Perdón? No entiendo, doctor, por qué el bicarbonato y no el CO2. El CO2 bajó más. No, el bicarbonato bajó más. CO2 bajó más. De 25 a 40 y 15. No entiendo su pregunta. O sea, ¿por qué se tomó bicarbonato y por qué no CO2? Pero, ok. Ya, miren. Están muy cerquita los datos, ¿ya? Ok, pero asumamos que es acidosis metabólica. Ok, ahorita vamos a ver. Lo que pasa es que aquí faltaba un dato más para determinar eso, que es el exceso de vasos. Ok,
Porque este es un curso que toman los residentes, ¿sí? Y con el exceso de bases te permite diferenciar lo que me acabas de decir, ¿ok? Pero asumamos que es metabólica, ¿ya? ¿Sí? Porque si le metemos exceso de bases nos vamos a complicar la vida. O por la cantidad. A ver, vamos por partes. Si tengo una acidosis, ¿qué va a pasar? Tengo dos opciones, ¿cierto? ¿Quién tiene que estar aumentado? Si es que tengo acidosis. Tiene razón lo que dice su compañera. Si tengo acidosis, ¿qué va a pasar? Tiene que subir el CO2, ¿cierto? ¿Y acá está subido? Ya pues. ¿Cuál es la otra opción que te queda? Que esté bajo el bicarbonato. ¿Y está bajo el bicarbonato? Sí. Entonces es una acidosis metabólica, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué tipo de acidosis metabólica es? Ok. ¿Y cómo está mi bicarbonato? Perdón, ¿cuánto ha bajado mi bicarbonato? 14. 14, ¿cierto? ¿Y cuánto tendría que estar aproximadamente mi CO2? 14 por 1.2, ¿cuánto es? 16.8. 16.8 más menos. Más menos 2. Nunca se olviden del más menos 2, ¿no? ¿Ok? Por eso, pues. 23. ¿Perdón? Más menos 2, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cuál sería el límite inferior? 21. 21. ¿Y cuánto está mi CO2? 25. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si es que hay más CO2 del que debería haber? Si es que hay más CO2 del que debería haber. Si hay más CO2, acidosis. ¿Y qué sería? ¿Qué acidosis sería? Respirar. Ok. Sí, pequeño lapsus. Ok. Siempre es con el inferior. No, el rango está en los dos. Puede Ahí ser me dice inferior. cero del rango, porque sería de 21 a 25.2. Y es el 25. A ver, espérate un toque. No confío en usted. Voy a calcular. Pero si no me creen. No confío en usted. Ah, tienes razón. Sería 23. Ya, ok. Eso pasa por creer en ustedes. De nuevo. Ya, ok. Lo voy a hacer yo, ¿ya? Porque me estresan ustedes. Ok. ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis, ¿cierto? Y si es acidosis, tienen que estar dos opciones. O baja el bicarbonato o aumenta el CO2. Y si está bajo, ahí que está. Entonces, ¿qué sería? Acidosis metabólica, ¿cierto? Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿A toda acidosis metabólica qué le calculo? Su anion gap. ¿Hasta aquí estamos todos bien? Sí. ¿Ok? Anion gap elevado, ¿cierto? Ok. ¿Cuánto ha bajado de bicarbonato? ¿Cuánto es el valor normal de bicarbonato? 24, ¿cierto? De 22 a 26, ¿cuál es el punto medio? Y de 24 hasta para que llegue a 10, ¿cuánto ha tenido que bajar? 14, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tenía que haber bajado mi CO2? 14 por 1.2, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 16.8, ¿cierto? Y 24 menos 16.8, ¿cuánto es? 40, perdón, 40 menos 16.8, 23.2. ¿Y cuál sería mi rango esperado? 21.2. 23.2 más menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde iría mi rango? 21.2. Ok, entonces, ¿está dentro del rango mi CO2 o no? ¿Cuánto está? 25. Una pregunta, el 40 es del valor de CO2. Sí, yo creo que me he equivocado. Ok, trastorno. Ya, y si es que está dentro del rango normal, ¿qué hago? ¿Perdón? ¿Hay trastorno secundario o no? Ok, entonces, ¿cuál sería mi respuesta ahí? Acidosis metabólica, anion gap elevado. Listo, se acabó. Una consulta.
consulta, doctores. ¿Y si me sale compensado, me pongo a buscar terciario por si acaso? No. No vayan a hacer eso. ¿Ok? Si ya está compensado, ahí muere la cosa. Ok, último ejercicio. Mejor lo voy a hacer yo primero porque no confío en ustedes. Los dos están elevados. Pero acuérdate que cuando es alcaleno, ¿cómo es alcaleno? En alcaleno, ¿cuál tiene que estar elevado? ¿Cuál tiene que estar bajo? Ok, si tienen alguna duda, levantan la mano, ¿ya? Ok. Metabólica. Claro, pero acuérdate que uno tiene que estar elevado y el otro tiene que estar elevado. Cuéntame. Necesito las tabletas. Necesito las tablas. ¿Tienes las tablas? Por cada uno que sube 0.7. Ya todos tienen el ejercicio para poner las tablas, porque creo que eso... ¿Ya ahí está la tabla? ¿Pueden ver los de atrás? ¿O le aumento el grosor a la letra? Pero, ya, pero ¿cuál? ¿Metabólica o...? ¿A dónde? ¿Al caso? Al caso 2. ¿Al 2 o al 3? Al 3, perdón. ¿Ya todos tienen la tabla? ¿Ya está? ¿Yo puedo volver al caso? ¿Quieren tomar una foto todos? Ya es 38. Necesitamos primero saber cuál sube y cuál baja. ¿Ya está? No, no creo que nos falta otra cosa. Gracias.
Ya, vamos a resolverlo juntos, ¿ya? ¿Qué ejercicio era? 3. Ya. Ok. 7.51. ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. En alcalosis tengo dos opciones. ¿Cuáles son? ¿O tengo bajo CO2 o tengo mucho bicarbonato? En este caso, ¿qué tengo? Mucho bicarbonato, ¿cierto? Y si el problema es el bicarbonato, ¿qué alcalosis es? Metabólica. Doctor, una pregunta. ¿A la alcalosis metabólica se le ha llegado en gap? No. No, ¿cierto? Alcalosis metabólica, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, sí. Está grabando. Pero está grabando, ¿qué hago? Sin comentarios. Si quiero agarrar el laptop y sentarse, no sé. Ya. Que lo haga. Ok. ¿Hasta aquí todo bien con que sea alcalosis metabólica? ¿O alguien tiene alguna duda? No está bien. Ok. ¿Y qué dice la fórmula con respecto a la alcalosis metabólica? Por cada uno que aumenta, ¿cuánto aumenta? 0.7. ¿Ok? ¿Y este cuánto ha aumentado? Si está en 38, ¿cuál es el valor normal de bicarbonato? 24. ¿Y 38 menos 24 cuánto es? ¿Ok? ¿Y 14 por 0.7 cuánto es? ¿Ok? Entonces, al 40 le voy a sumar 9.8, 10, que es casi lo mismo, ¿cierto? ¿Ok? Y mi valor me tiene que salir 50 más menos 2. ¿Ok? ¿Está dentro de ese rango? ¿El CO2 está dentro de ese rango? ¿Cuánto sería mi valor inferior? 48, ¿cierto? ¿Y cuánto está? 46. Y si el CO2 está más bajo de lo que debería, ¿qué es eso? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis respiratoria. Acuérdense, razónenlo así siempre. ¿Quién es la base? El bicarbonato. ¿Y quién es el ácido? Y si el ácido está bajo, ¿qué tenemos? Si el ácido está bajo, alcalosis. Ya, pues, por eso es alcalosis. ¿Y cuál sería mi respuesta al final? Alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Acá sí importa el orden, ¿ah? Alcalosis metabólica más alcalosis. ¿Ok? ¿Cuál es el trastorno primario? Alcalosis metabólica. Metabólica. ¿Cuál es el trastorno secundario? Alcalosis respiratoria. Porque cierto profesor de fisiología, que no quiero mencionar su nombre, ¿ok? Te puede poner la respuesta, primero alcalosis respiratoria y luego alcalosis metabólica, ¿ok? ¿Ok? No digo que no hay que estar atrás. Normalmente va a ser esto, ¿no? Porque normalmente los alcalóticos siempre te van a dar el mejor nombre.
es 14, no 12. No, pues es que a partir de eso te va a salir el otro valor, pues. Ya, el primero no es 40. ¿No sale 6? Es que yo me fui al baño, lo siento. Tengo que prestar mucha atención. Acá es donde te has equivocado, tú has puesto 12. Y si esto está mal, No, pero en el CO2. por eso. Pero tu CO2, ¿en base a qué le vas a restar? A lo que acabas de calcular acá, ¿cierto? Ya, pues si tú pones 12 acá, ¿cambia todo o no cambia todo? Ok. Antes de hacer más ejercicios, ¿está bien ahí o repasamos de nuevo desde el inicio los demás? Por favor. Ya, rapidito, ¿ya? Esto que tiene terciario. Ok, ¿qué era? 722. Acidosis, ¿cierto? Y acidosis tiene dos opciones. Ok, de verdad, necesito que se enfoquen en esto y necesito que lo piensen primero lento. Ok, acidosis, tengo dos opciones. ¿Cuáles son mis dos opciones? Mucho CO2 o bajo bicarbonato. En este caso, ¿qué es? ¿Mucho CO2? Ok, y si es que el problema es el bicarbonato, ¿cuál sería el apellido? ¿Acidosis qué? Y de nuevo, voy a golpear de nuevo imaginariamente. ¿A la acidosis metabólica qué se le calcula? Acidosis metabólica, calcula NEOMGAP, ¿cierto? ¿Cuánto salía en NEOMGAP? 17. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre completo entonces? Luego veo cómo está, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuánto bajaba? De 24 hasta 14, ¿cuánto ha bajado? 10. Entonces, ¿cuánto debería bajar para compensar? 12, ¿cierto? 28, pero ese es el valor final. Siempre es más o menos ¿cuánto? ¿Ok? ¿Y 28 menos 2 cuánto es? 26. ¿Pero está dentro de 26? ¿Cuánto está? Entonces, ¿está más bajo o más elevado? Más bajo. Y si el CO2 está bajo, de nuevo, si el CO2 está bajo, alcalosis, pues. ¿Y qué sería? ¿Alcalosis respira? Ok. ¿Y cuál sería mi respuesta para morfo 2? Digo, para morfo 3. Como les dije, si quieren calcular el terciario, solo se fijan en esto, ¿ya? El bicarbonato corregido. Y listo. Ok, ¿tienen dónde apuntar? Les voy a dictar un ejercicio. ¿Alguien tiene una hoja, por favor? ¿Qué? Es que se supone que para esto yo me habrá entendido.
Fue bonito todo, pero no comí mucho porque no fui a estar con mi hermano. Sí, hemos salido a pasear pero por Barcelona, no sé. Ya, ok. Pero ahora sí viene el banco. Listo. Un rico. Empecemos. Si tenemos 7,12, ¿qué sería? Acidosis. Cuando tenemos acidosis tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? CO2 elevado o, en este caso, ¿qué sería? Entonces, ¿qué sería? Y si tengo acidosis metabólica, ¿qué le calculo siempre? ¿Cuánto saldría de un gap? 145 menos 3 menos 113, 23, ¿cierto? Ok, sería un gap elevado, ¿cierto? 23, 22 elevado. ¿Ok? ¿Hay trastorno secundario o no? ¿Es más de 12 o no? Ya, entonces pongan el gap elevado. ¿Ya? ¿22? No, sale 20. Ya, dale. Ya, pero ya. Pero es elevado. Joder, qué claro. Pero es importante. Yo te dije que es importante si está elevado o no. Ya. Ok. ¿Qué más hago? Es secundario. Ok. ¿Hay secundario o no hay secundario? ¿Les pongo la fórmula de nuevo? Así es metabólico. ¿El cuerpo no va? ¿Ya está? ¿Alguien le salió? ¿Saben cómo resolverlo? ¿No saben? ¿Están perdidos? Estoy perdida. Sí, pero los valores de Ya, en este caso, ¿quién está más complicado? ¿El bicarbonato o el CO2? Bicarbonato, ¿cierto? Entonces sería ¿qué cosa? Acidosis metabólica, anion gap elevado. ¿Y cuál sería el mecanismo compensador? ¿Cuánto tendría que estar para que esté compensado? Si tienen la fórmula ahí. ¿Cuánto? 25.6, ¿cierto? Más menos 2, hasta 27.6. ¿Y cuánto está esto? 48, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Una acidosis metabólica de un gap elevado más acidosis respiratoria. ¿Uno más?
complico con el tema de respiratorio, porque tendríamos que ver que si es que es agudo o crónico, porque te das cuenta en la tabla dice si es que es agudo o si es que es crónico, y ahí viene el problema. Sonríen todos, pero que voy a que no va a venir nadie. ¿Cuánto debería ser? De 22 a 26. Igual. Y este, que es tu valor normal, o sea, aquí tienes que ubicar. ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el valor normal? Se multiplica por 0. Claro, 14 por 0, punto 0 es aproximadamente 10 por 1. Porque por cada uno que aumenta, va a aumentar 0.7. Y eso le agregas, sale 50, ¿cierto? Sale más menos 2. O sea, de 48 hasta 52. ¿Y cuánto estaba tu CO2? 46. Y si tu CO2 está más bajo de lo que debería... Una vez que ya va a decir. Ah, el gap, no sé, es que no sé el gap. ¿Ah? Menos claro, menos el cloro, menos el... Más menos 2, 50, no, 50 más menos 2, menos de 50, 48, y el otro está acá, lo que viene a ser el CO2, 46, de CO2, porque su valor. Sí, dice, siempre va a ser. Ajá, 48, 48 está más bajo, pero 46 es más bajo de 48, ¿verdad? ¿No es alcalosis? Ya, ok. Vamos a resolverlo juntos, ¿ya? 7.55, ¿qué es? Eso. ¿Alcalosis qué? Ustedes se preguntarán y me dirán, doctor, ¿por qué solo se está preguntando metabólica? Porque si ustedes ven su tabla, en la respiratoria, ¿qué cosa tenemos que ver? Aguda y crónica, ¿cierto? Y para que ustedes sepan que el problema es agudo o crónico, ¿qué tengo que darles? Toda la información de los problemas que tiene el paciente. ¿Okay? Por ahora vamos a manejarlo solo con metabólica, ¿ya? ¿Ok? Si es una alcalosis metabólica, ¿cuánto debe haber cambiado? ¿Cuál es el rango aceptado? ¿Qué dice la fórmula? Por cada uno que aumenta, debe aumentar 0.7. ¿Y cuánto está aumentado esto? 14. ¿Y 14 por 0.7 cuánto es? 9.8. 10 pongamos, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor central? 40. ¿Sí? ¿Más 10? ¿Más menos 2? 48. ¿Ok? Y está en 48. Entonces, ¿qué sería? Ok, ahí sí hay que ver los decimales, ¿cierto? ¿Cuánto estaría el decimal? Es 47.8 y tenemos 48, ¿cierto?
2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el rango? 47.8. De 47.8 ¿hasta dónde? A 51. Y si está de 47.8 a 51, ¿esto está dentro o no? Entonces, ¿qué sería? Déjame. Acá lo que me acabo de echar, compensado. Aquí es 49.8 más o menos 47.8 ¿Pero si es 47.8 qué? Uno sube cada uno. Bueno, escúchame, si 47.8 no llega. Ah, es que no llega, no llega. Ah, ese. No llega. 47.8 entonces sería qué cosa. Me perdí. ¿Cómo dijo que era? ¿Compensado? ¿Es descompensado? Sí. Descompensado. No, compensado. ¿Compensado? O sea, esa diferencia decimal. No, sí tiene que ser. Ok. Pero no nos pone el examen tanto así como que se. ¿Tú crees? Ok. ¿Pero por qué compensado? Si llega 48. ¿Pero qué te faltó? ¿Qué te faltó? ¿Esta? Por no empezar. Ya, esto es alcalosis. Aquí lo que, a lo que he entendido, el primer trastorno siempre va a ser el metabólico por el bicarbonato. Entonces, aquí tomamos en cuenta que es O sea, al final si se va a considerar los decimales, sería 47.8. Está viendo el ramo normal. Pero el rango normalmente. Ah, Está compensado. el carbonato va a tener, ¿cuánto Ok. vale 31? Hasta aquí todos creemos que sabemos leer ABA, ¿cierto? Es fácil. 24 es su valor normal. ¿Cuánto sería? 14. Ahora, este 14 lo multiplicamos por, si es alcalosis, por 0.7. 0.7, su resultado, ¿cuánto es? Es 9.8, pero lo redondeamos a 10. Ahora, del CO2, ¿cuánto es el valor normal? 35, 40, acuérdate siempre 40. Ahora, en acá era más era, ¿no? Sí, era más. ¿Dónde está? Hicimos una acá arriba. Es con más, sí. Entonces sería más, ¿cuánto te lo he dado? 10. En total, ¿cuánto es? Súmalo. 50 más menos 2. Acuérdate, siempre va a ser más menos 2. No siempre, depende de la multiplicación que te da. Ponte que aquí me salía, no sé, 50 menos 24 y sale otro valor. Es el valor que te sale de esta multiplicación. Entonces, m de mercurio. Ahora, no sé qué decir. Ahora, el primer trastorno, ¿cuál era? Alcalosis metabólica, ¿verdad? Metabólica. Ahora, el segundo trastorno vamos a descubrirlo. Tenemos que ser Ok. Miren acá, les voy a mostrar la verdad de todo esto, ¿ya? Sí. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya, mañana. Eso es un verdadero. Ok. Un análisis de gases arteriales no solo abarca bicarbonato, CO2, sodio y cloro. También te da un informe sobre quién. Sobre el potasio, sobre el hematocrito, sobre el sodio, sobre el calcio. ¿Sí? Que como ustedes se acordarán, ¿se acuerdan de Morfo 2? Sí. Ok, la importancia del calcio. ¿Qué hacía la hipercalcemia? Hipercalcemia. Hipo hiperreflexia. Hiper. ¿Qué hacía la hipercalemia? Hipo hiper.
¿Se acuerdan por qué cuando nosotros hablábamos de respiratorio también hablábamos de AGA? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué se puede ver en el AGA? El PO2, pues. ¿Sí? La gradiente arteriovenosa, arterio alveolar de O2. ¿Ok? ¿Y qué era el lactato? ¿El lactato? Era lo que... Si tengo lactato elevado, ¿me preocupo o no me preocupo? ¿Y por qué me preocupo? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la siguiente parte que hablemos de AGA? Una vez que ya me entendieron esto, ¿sí? Que quiero creer que sí, les voy a mandar ejercicios junto con las diapos que les voy a mandar. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver la próxima semana la siguiente parte del AGA. ¿Okay? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que recordar un poquito de la fisiología respiratoria también, pues. ¿Sí? Vamos a tener que hablar de la gradiente de CO2, cuánto vale el CO2, cuánto vale el oxígeno, cuál es la gradiente arterioalveolar de oxígeno y así sucesivamente. Y también vamos a aprender a calcular el PAFI. ¿Ok? ¿Qué era el PAFI? La presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿cierto? Hay cositas, pensaban que ya sabía leer acá. No, pero está bien, o sea, dentro de todo, creo que la mayoría me ha entendido. Y los otros van a tener que ver las diapositivas y practicar un poquito más. ¿Ok? Porque tanto AGA como EKG, ¿sí? Lo puedes entender ese día, pero si no lo practicas constantemente, te vas a olvidar. ¿Ok? ¿Y cómo voy yo al hospital? A propósito, a los pacientes por cualquier cosa les pido AGA y EKG. ¿Sí? Así por las puras para practicar. ¿Ok? Entonces, ahora sí se entendió por qué es tan complicado leer el AGA. ¿Ok? Ya hemos visto la parte del trastorno ácido-base. ¿Ok? La próxima semana, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los aniones y un poquito de la parte respiratoria. ¿Sí? Y también tenemos que ver lo de sexual. ¿Ok? Aunque es renal, creo que son 2 semanas. Vamos a hablar 2 semanas de renal. ¿Ok? Y la siguiente clase también vamos a ver la otra parte. Hoy hemos visto anatomía fisiológica, ¿cierto? Y con anatomía fisiológica hemos volado un poquito. ¿Ok? Imagínense cómo vamos a volar cuando hablemos del fisio-fisio. ¿Ok? Hasta aquí, doctores. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Ok? La próxima semana de repente les puedo dar un horario un poquito más temprano, ¿verdad? ¿Ok? O tal vez... Todos hablan a la vez, no puedo escuchar. Tenemos clases a las 7, esta hora está muy bien. Lo pensaré. Ahora, ¿Listo? ¿Cómo hacemos para mandarle las clases? ¿A quién le mando?